El enemigo volverá a atacar si no cierras la puerta. Así es. Vamos a compartir esta vez sobre la importancia de no bajar la guardia durante la reconciliación, lo peligroso que es el descuido espiritual. El apóstol Pedro escribió que el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Y esto es totalmente una realidad. Cuando el enemigo se da cuenta que está perdiendo su batalla, saca otras artimañas y nosotros le ayudamos si nos descuidamos. Si creemos que ya se dio la restauración, que ya el cónyuge pródigo vino cambiadito, si menguamos con la oración y nuestro enfoque en Dios, estaremos brindándole las herramientas a él para retomar su batalla. Cuando lo que en realidad debemos hacer en esos momentos es triplicar nuestro ataque y nuestra defensa. Ojo, contra el verdadero enemigo, Satanás, no contra ese cónyuge, que aunque regresa aún, no es lo suficientemente consciente para afirmarse y huir de una siguiente tentación que ponga el enemigo. Es decir, de la llamada de la mujer extraña para intentar persuadirlo, que regrese, sea con lágrimas, con mentiras de un falso embarazo o chantajes y amenazas. El diablo no pierde tiempo, nosotros sí, porque nos confiamos y ojalá fuera en Dios, pero muchas veces en nuestras propias fuerzas, muchas veces ponemos la mirada y volvemos a entronar ese cónyuge que regresó. Vamos a compartir con mi esposo algunas estrategias comprobadas de Satanás y algunas ideas de cómo resistirla y cómo ayudar al cónyuge a resistir. Primero, la tentación. El enemigo nos atosiga para que sigamos o volvamos a caer en pecado. Él realmente no está nada contento por haber sido derrotado y en la primera oportunidad intentará nuevamente hacernos caer. Y si hemos dejado alguna puerta abierta, es muy posible que caigamos. Cuando hablo de dejar la puerta abierta es, por ejemplo, no cortar por completo la comunicación con la mujer extraña o no eliminar contactos de otras mujeres en las redes sociales, como ya una vez hablamos en un video. Y ojo, además de eso, aunque hayamos cerrado una o más puertas al enemigo, tenemos que asegurarnos de no abrir otra puerta que para nosotros puede pasar desapercibida, como por ejemplo salir solo con amigos a sitios que no nos convienen, entablar amistad con alguna otra mujer, aunque sea apenas una compañera de trabajo. Eso es abrir una puerta al enemigo. La manera más fácil de no caer en tentación es huir de ella. Totalmente. ¿Y cómo podemos resistir esa tentación directa? Jesús utilizó una técnica defensiva de 2 pasos. Primero ordenó a Satanás que se marchase. Después citó las Escrituras. Como nosotros recién llegamos, o en el caso de los que lleguen sin conocimiento de Dios, tienen que empezar a tener conocimiento de la palabra, aprender a orar y sobre todo aprender a resistir a la tentación, tal como lo hizo Jesús. Si tenemos bien presente la palabra de Dios en nuestra mente, se hace más fácil estar apercibidos de las acechanzas del diablo y así no caer en ellas. Nunca debemos olvidar leer la Biblia, orar junto a nuestro cónyuge y sobre todo congregarnos siempre que tengamos la oportunidad. Así estaremos seguros de que el enemigo se mantendrá a distancia. Les toca a ustedes, cuando ellos no son convertidos, orar por su conversión. Ustedes tienen todo el derecho legal de orar por sus cónyuges. No hay ninguna oración que sea más efectiva que la de ustedes. Amén. Así es, amor.
A nosotras que luchamos y hemos conocido de Dios, afirmándonos en su camino, tenemos todo el derecho a decirle a Satanás que se marche cuando nuestros cónyuges afrontan tentaciones. Existe gran poder, señoras, señores, en memorizar las escrituras, como lo hizo nuestro Jesús. El poder que tienen los versículos que están allí en la Biblia no solo intimida a Satanás, sino que también invita al Espíritu Santo a morar en nuestro corazón. Es que orar bajo el poder de la palabra ordenada por Dios tiene más efecto, eso sí, siempre y cuando haya fe, haya seguridad en el Señor. Mira, otra artimaña del diablo son las mentiras y los engaños. Al diablo se le ha llamado el gran impostor. Él intenta falsificar cada principio verdadero que presenta el Señor. Aunque Satanás les mienta, ustedes pueden contar con que el Espíritu Santo les dirá la verdad. Es por eso que el don del Espíritu es tan esencial en nuestra vida. Amén, así es. Y en mi caso, pues fue un proceso corto, pero bastante complicado. El diablo entenebreció mi mente al punto de yo creer que lo que yo estaba pasando era por voluntad de Dios y que yo iba realmente a ser feliz con esa persona. Obvio que eso era lo que el diablo quería que yo pensara para no seguir luchando o no luchar por mi matrimonio. Ese que había sido aprobado por Dios y era lo único realmente importante para mi vida y para la vida de mi esposa. Aún siendo cristiano, olvidé el temor a Dios, por lo cual quien no se ha convertido aún, de igual manera le será difícil entender. De hecho, al final, ya cuando decidí terminar con esa relación pecaminosa, volví a escuchar mentiras del diablo a través de aquella persona. Ay, que tengo un atraso, ay, que voy a ir al psicólogo, ay, que me dijeron que tengo derechos, cuando realmente nunca vivimos juntos, gracias a Dios. Luego, las amenazas, que voy con un abogado, y un sinfín de argumentos vacíos para intentar que yo volviera atrás. Pero ya en mí no había vuelta atrás. Además, en esos momentos me apoyé en Rosy para salir de cada trampa que el enemigo me ponía. Totalmente, señoras, señores. En esos momentos debemos hacer apoyo para ellos, sacarlos de pronto de esa telaraña en que el enemigo quiere volver a atraparlos. En ese tiempo mi esposo alcanzó a creer algunas de las cosas que el enemigo le decía en ese momento para que retrocediera. Yo en un momento le dije, no, esto es mentira, o sea, qué casualidad que ahora que el enemigo sabe que sales de esa situación, te empieza como a comer la cabeza creyendo que es verdad lo que te dicen de aquel lado. Entonces, si yo le permito o le apoyo en eso, pues ahí que hacía, abrir esa puerta, una brecha grande para que siguieran conversaciones, siguieran mentiras y siguiera. Entonces, no, yo ahí le hice un paro, cálmate. Esto no es así, si fuera verdad, tal cual, mira, el enemigo hace esto y lo otro. Pude ayudarle también a él a entender y a buscar esas salidas, cerrar esas puertas, cortar toda comunicación. Y bueno, una tercera herramienta o artimaña que usa el enemigo es precisamente la contienda. Satanás es el padre de la contienda, le encanta ver discutir, crear conflictos, ya que esto obviamente desata división. Así es. Cuando haya contienda en el hogar, dejen de hacer inmediatamente lo que sea que estén haciendo y procuren restablecer la paz. No importa quién empezó, oren, declaren la paz del Señor, resisten al diablo y que él huya. Recuerden que nosotros salimos de un infierno deseando paz, amor, comprensión, aunque sea el colmo después de todo el daño que hicimos. Claro. En nuestro escaso entendimiento al inicio creemos que ustedes son las que están en periodo de prueba y que nos tienen que tratar como reyes, como si nada hubiera pasado. No que nos vayan a tratar mal, no. Pero nosotros somos los que hemos fallado y no nos debemos sentir con derecho a exigir más allá
de lo coherente. Nosotros somos los que realmente estamos en periodo de prueba con Dios, con la esposa y con nosotros mismos. Sin embargo, hay casos donde el pródigo que vuelve no entiende esto, por lo que ya comentamos anteriormente. No hay conversión, no hay temor de Dios, no hay entendimiento. Otra herramienta muy usada por Satanás es el desánimo. Total. Es que cuando todo lo demás le falla, Satanás utiliza esta herramienta eficazmente. Nosotras, inmediatamente del regreso del pródigo, no veremos cambios demasiado notorios. Y sí, estamos en periodo de prueba también, pero con Dios. Nos emocionamos, obviamente, cuando ya nos habla, cuando ya nos visita, nos dice que quiere volver. Cuando ya vuelve, de hecho, creemos que todo está listo y ya podemos ir a descansar tranquilamente. Bajamos los brazos, entramos en una zona de confort. Y luego, al ver pasar el tiempo y darnos cuenta que ellos aún tienen cosas en su mente, aún tienen hábitos nada agradables, que en algunos casos les dicen de pronto que les den tiempo, o en otros casos siguen chateando con aquella persona. En otros llegan y ni siquiera son cariñosos, y bueno, mil situaciones más, ¿no? Pero obviamente eso tiende a desanimarles, pero deben tener mucho cuidado, porque ese desánimo lleva al cansancio, a que caigan en sentimientos negativos que dirigen constantemente a reclamos, a malas actitudes, a crear amargura. Claro, deben tener en cuenta que aunque se rompieron muchas ataduras que nos mantenían atados al pecado, aún quedan secuelas que seguir limpiando y soltando totalmente, para que no tengamos el deseo de volver a abrir esa puerta que ya cerramos, y tampoco volver a pecar. Recuerden que un corazón endurecido es incapaz de escuchar y obedecer la voz de Dios, dificultando la restauración espiritual, como dice en Deuteronomio 32:18. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Por eso, mientras abrimos totalmente el corazón a Dios, apoyen en oración a ese cónyuge. Piden que sea Él limpiando por completo los recuerdos del pecado cometido y crear en él raíces con temor y lealtad para no volver a hacerlo. Tienen que confiar totalmente que Dios les fortalecerá para seguir luchando hasta ver la conversión. Amén. En el libro de Isaías 41:10 dice la palabra: no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. El descuido espiritual es algo que con frecuencia pasa. Por eso hay que cuidar mucho esa parte, para que ya el enemigo no tenga por dónde atacar. Si la puerta está cerrada, ya él no podrá entrar. Así es. Pero ojo, seguirá alerta, esperando que se abra, aunque sea una pequeña brecha. León rugiente buscando a quien devorar, definitivamente. La palabra no miente, la palabra no se equivoca. Es que el descuido espiritual nos lleva a perder el entusiasmo y la pasión por las cosas de Dios, actuando por compromiso en lugar de amor. El descuido espiritual, en última instancia, nos lleva a la muerte espiritual, lo que significa la pérdida de nuestra conexión con Dios y la posibilidad aún de la salvación. En la restauración, la tendencia es entonces a culpar a Dios, creer que no era su voluntad, tirar la toalla y llenarse de amargura al ver pasar el tiempo y entonces ver otras restauraciones desde el enojo, desde la envidia, desde la crítica destructiva, o a poner un caparazón justificando el fracaso con un
yo no me iba a desgastar luchando por ese hombre. Es que los hombres no cambian. Es que yo merezco otra persona y bueno, etcétera, ¿cierto? Muchas justificaciones. Señoras, el asunto es no sacar a Dios de la situación, ni antes ni después, porque esto nos lleva a hacer entonces las cosas a nuestra manera, a pelear con la carne, con nuestras fuerzas, a descuidar la promesa dejando de caminar bajo ella y empezar a ver en gran dimensión solo con nuestros ojos naturales. Siempre les hemos enseñado, ¿verdad?, que la restauración no es cuando ellos vuelven, no es cuando ellos empiezan a llamarnos, no es cuando quieren ya regresar, no es cuando ya tienen 1 mes, 2 meses de estar en casa, no. Eso es todavía reconciliación y la reconciliación puede tardar un determinado tiempo, porque en esta etapa es cuando estamos a prueba delante de Dios. Lo que hemos aprendido nosotras como luchadoras durante el desierto y ellos que recién llegan y empezar a entrar en ese proceso de conversión junto a nosotras. La restauración matrimonial comienza luego de que la reconciliación ya está resuelta, ya está firmada, ya está fusionada. Y esa restauración matrimonial sigue hasta el día que Jesucristo venga por nosotros. Nosotros tenemos 3 años ya, ¿no? 3 años. Pero podemos decir que seguimos en restauración matrimonial, es día a día ir aprendiendo más, exacto, mejorando, formándonos, creando más lazos fuertes, creando más recuerdos, afirmándonos día a día en el Señor, en nuestro amor, limpiando ese amor día a día. La restauración matrimonial es de aquí a la eternidad. Cuando mi esposo llegó, pasé momentos difíciles, donde me tocó ir corriendo muchas veces a la presencia de Dios para saber cómo actuar, para calmarme, para entregar mi enojo o mi tristeza en ese momento, mis miedos, pero también estuve muy de pie y vigilante, es decir, no en persecución contra él, hacia él, no limitándolo, ni poniéndole reglas, no acosándolo, pero sí hablándole a manera de enseñanza, la importancia de cerrar toda brecha, por muy pequeña, porque el enemigo cabe y entra por ahí, cualquier mínimo huequito que le abramos, entra. Así es. Por ejemplo, para recobrar la confianza que yo mismo destruí, quité las claves privadas que había puesto en mi celular. Es que en un matrimonio ninguno de los dos debe esconderse para hablar con otras personas, ni salir y entrar como si fuera un hotel, y sobre todo mantener siempre una comunicación totalmente transparente. Así es. Yo en un inicio no entendía muchas cosas, pero Rosy poco a poco me fue explicando de manera muy bonita y tranquila, y eso me ayudó bastante a mejorar mis actitudes. Y con la paciencia que ella logró tener, pudimos llegar siempre a acuerdos. Ya no discutíamos, pasamos a tener una mejor comunicación y a decirnos las cosas que no nos agradaban, pero siempre de manera a no ofender al otro. Exacto. Y así es, amor. Y la verdad es que no fue fácil. Por momentos me desesperé. Cometí errores aún en la reconciliación. Pero el estar al pie y apercibida, orando siempre a Dios, me ayudó a lograr pasar todas las pruebas. Y también a que yo no fuera la que abriera puertas al enemigo. Porque si nos descuidamos, podemos ser nosotras las que abrimos, no brechas, portones a los demonios y dañar lo que Dios ha hecho para nuestro matrimonio. Así que no es hora de dormir cuando hay que estar en pie y prestar siempre mucha atención a nuestra vida espiritual. Sumérjanse en todo momento en la palabra de Dios, fortalezcan su comunión con Él y a través de la oración y la búsqueda de Él,
podemos entender cuál es su voluntad en todo lo que hagamos. No permitas que el descuido espiritual te aleje de la presencia de Dios y de la vida eterna que Él nos ofrece a través de nuestro Salvador. Enfrentémonos a las pruebas con sabiduría, con valentía y con determinación, disfrutando obviamente de la paz y la alegría que solo Dios puede brindarnos para ofrecerle a ese cónyuge lo que Él no tiene. Señores, para esos momentos en que sientas que no puedes, te regalo este consejo. Salmos 42:11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La verdad, amo el saber que podemos hablar a nuestra alma. Muchos pasajes en el libro de Salmos nos los dan a entender. Por ejemplo, en Salmos 103 del 1 al 5, dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Amén. Háblale a tu alma, dirígela para que siempre esté en comunión con Dios y pueda estar presta a obedecerle. Dios te bendiga grandemente. Dios les bendiga. Un abrazo.